saludar a nuestra invitada del día de hoy, que es Miriam Bregman. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Por favor. Miriam, primero voy a hablar de otro tema y ahora te voy a meter con el tema de deuda, que es lo que me interesa. Pero venís de la marcha del Congreso, el tema del aborto. ¿Qué nos podés contar de ahí? ¿Cómo se vivió? Mira, se vivió una movilización, convoca mucha juventud, por supuesto. Por eso te viniste de verde, no es casual. No es casualidad, no es casualidad. Es parte de nuestro emblema, ¿no? Claro. Vestirnos de verde en estas ocasiones y plantear claramente que estamos luchando por un derecho en una situación complicada. Primero porque se empieza a hablar del aborto y ya tenemos el 8 de marzo una convocatoria de la jerarquía de la Iglesia Católica que yo entiendo como una contramarcha, no es una marcha, es una contramarcha. Es, si las mujeres insistimos que este año se trate el proyecto, se empiezan a organizar nuevamente. Así que tenemos un hecho muy grande para enfrentar. Y en segundo lugar, porque está en discusión qué proyecto se va a tratar. Vos sabés que hemos trabajado muchísimo. El año pasado pasó una cantidad de especialistas, de mujeres que hablaron, de víctimas en el Congreso Nacional, pero el Gobierno Nacional parecería que va a desconocer este proyecto y enviaría uno propio. No sabemos con qué características, pero adelanto que me da mucho miedo que actúe el lobby de siempre. ¿Y eso para cuándo sería más o menos? Bueno, no lo sé porque hay muchas versiones, dicen que podría ser el 1 de marzo, así que creo que hoy estuvimos en la calle y lo que hay que reforzar en estas convocatorias es la idea de que queremos el proyecto, que trabajamos colectivamente con la campaña nacional por el derecho al aborto, porque no es un capricho. Es algo que se elaboró con mucho esfuerzo, que contempla los derechos de las mujeres, de todas las personas gestantes, que contempla las convenciones internacionales, que contempla muchísimas cosas que las mujeres veníamos trabajando y estudiando y que creemos que ese es el proyecto que se debería tratar. Bueno, veremos cuando llegue el proyecto ahí que va a lo llegar, podemos ahí te vamos a invitar mejor, de nuevo para que nos cuentes tu lectura sobre el proyecto. Bueno, voy a contar una intimidad. Yo estos últimos días la escuché en algunas entrevistas que dio Miriam acerca de una posición que ella tiene sobre la deuda, que me parece súper interesante. No quiere decir que la suscriba al 100%, podríamos discutir llegado el caso, pero me parece súper interesante y además muy fundamentada. Eso valió que le mande un mensaje a Miriam y diga, vení y contanos, porque me parece importante, así fue, que te escuchen acerca de esta posición. ¿Cuál es lo que vos estás marcando en el medio de todas estas tensiones, disputas, la deuda, la reestructuración? ¿Cuál es tu posición acerca de esto? ¿Qué debería hacer la Argentina con esta deuda? Mirá, creo que la deuda hay que enmarcarla en estos números que vos mostrabas, que son graves, y si a esos números vos le ponés que la gente está del otro lado pagando esas tasas de interés, no pudiendo financiar la tarjeta, comprando con tarjeta porque el salario no te alcanza, la discusión de que no va a haber más cláusula gatillo para los pocos convenios que la tenían, tenés un combo grave, una situación crítica está la Argentina y creo que en ese marco hay que poner la discusión de la deuda. No se puede separar la deuda de que los chicos están muriendo de hambre en Salta. Me parece que son discusiones que tienen que ir a la par porque eso te ordena cuál es la situación de un país. En ese marco nosotros decimos claramente, lo venimos diciendo en todo el último tiempo, que hay que ir a un desconocimiento soberano de la deuda, que no significa dejo de pagar y no me importa, sino precisamente un desconocimiento soberano implica tomar una serie de medidas, empezando por aquellas que son necesarias para evitar las consecuencias que vienen cuando uno deja de pagar, como la fuga de capitales, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces creemos que hay que empezar a discutir un plan de conjunto para poder sacar el país de la situación en la que está. Ahora, lo que intercambiaba un poco con vos, que creo que eso fue lo que vos decías, que te llamó la atención. Nosotros decimos, aquellos que quieren pagar y que quieren ir rápidamente, como está pagando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como está pagando el gobierno nacional y quiere ir a negociaciones y pago, no pueden pagar tampoco en estas condiciones con una deuda que nosotros, la izquierda y muchos de los que hoy forman parte de la coalición gobernante, durante 4 años dijeron y dijimos que era ilegal. Entonces no se entiende por qué se siguen pagando. En el caso del Fondo Monetario es clarísimo que es ilegal, no pasó por el Congreso, no tuvo los dictámenes previos. Dijeron muchísimos de los que hoy son parte del gobierno que había sido simplemente para financiar la campaña de Mauricio Macri. Entonces, ¿por qué eso hoy se carga al pueblo? Segundo, la discusión de los acreedores privados, donde está bastante explícito en que no emitían los bonos que la Argentina necesitaba, sino lo que necesitaban los acreedores del exterior para colocar liquidez, como se dice, bueno, tengo este dinero, necesito un bono con estas características. Diputada, se le llegó a ocurrir incluso un bono a 100 años, ¿no? Que es algo que hay que tener mucha originalidad porque no se te ocurre una estafa, y eso es fraudulento, son mecanismos completamente fraudulentos. Nosotros decimos,
porque eso se lo vas a cargar al pueblo. Ahora, Miriam, vos haces alusión a algo que tiene que ver, tiene un nombre que es la doctrina de la deuda odiosa. Sí. Eso existe. Sí. Tu idea es basar Sí. algo en eso como para tomar Sí. esta decisión. ¿De qué se trata muy brevemente? Yo te hablé recién de la legislación nacional, Sí. ¿no? En términos de legislación nacional es ilegal. Ahora, en términos internacionales existe lo que deben llamarse la doctrina de deuda odiosa, que la inventó un jurista ruso que no tiene nada que ver con nosotros, no era de izquierda, sino al revés, pero de tanto estudiar cómo sí se debían pagar las deudas, dijo, bueno, pero hay un caso en que es indiscutible que las deudas no se tienen que pagar, que es cuando el que toma ese préstamo, el país que toma esa deuda, no lo hace ni en beneficio del Estado, en beneficio de la población, y el que se la da sabe que lo que está haciendo está mal, no es con ese objetivo, no es un préstamo, sino que es una avivada, por decirlo muy sencillamente. Y en la deuda argentina, tanto con privados como con el Fondo Monetario, se conjugan las dos cosas. Buitres, que están buscando a ver dónde pueden venir a comer en un país en crisis, y un Fondo Monetario que evidentemente llegó a un acuerdo violando sus propias convenciones, algo que lo ha dicho Cristina Kirchner claramente. Diputada, Miriam, perdón. Sí. No, El básicamente, que quiera avanzar. Me parece que por lo que estás planteando, la discusión, más allá de pagar o no pagar, es quién paga. Porque el concepto de deuda odiosa tiene que ver con quién contrae y con quién concede la deuda. Entonces, esa deuda evidentemente está contraída. El tema es quién tiene que pagarla. Exactamente. ¿Está contraída? Bueno, no. Si vos investigás y determinás que hubo un fraude, que hubo un ilícito, que fue en violación de leyes nacionales e internacionales, es otra discusión, camina por otra vía. El problema, yo digo, ¿y por qué no quieren investigar? Cuando hay tanta evidencia, cuando hubo reconocimientos, ¿por qué no será que se cae toda la deuda si investigan? Miriam, Sí. ¿sirve, es viable, se puede llevar adelante un proyecto como el presentado por el senador Adolfo Rodríguez Sá para hacer que sea de aquí para adelante un nunca más del endeudamiento y que no se puedan endeudar los gobiernos de la manera que lo vinieron haciendo? ¿Es viable? Lo veo un poco ilusorio, porque primero que hay que resolver esta situación. Es crítica la situación que está la Argentina. Yo no creo que se pueda hacer borrón y cuenta nueva y no me endeudo más. Porque hay un problema sencillo, ¿no? Diciéndolo en forma simple. Una cosa es cuando se toma un empréstito para hacer un puente, una escuela, un hospital con determinadas características. Acá no estamos discutiendo eso. Acá lo que estamos discutiendo es lo que Basualdo ha dado en llamar un mecanismo de endeudamiento y fuga, donde el dinero entra, hacen negocios y se vuelve a fugar, donde las LELIQ son parte de ese mecanismo. Estamos discutiendo un mecanismo completamente fraudulento que los países con poder le imponen a otros países como la Argentina y que lleva a crisis económicas y sociales enormes. Es Grecia y es también los ejemplos de los países que ponen como modelo, te dicen la salida del uruguaya, la salida de la portuguesa, no te aclaran que previo los hundieron. Sí. ¿Qué salida es? ¿Que nos hunden más de lo que nos dejó Macri? ¿Por qué no estamos discutiendo cómo recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri como el inicio de una pelea bastante mayor por salir de la dependencia y el atraso en que está la Argentina? No lo estamos discutiendo porque toda la discusión está orientada en cómo se paga la deuda. No se le dedica este tiempo a la discusión con las enormes demandas sociales que hay. Cuando en campaña el Frente Izquierda decía hay que invertir las prioridades, nos decían, todos estamos de acuerdo que hay que invertir las prioridades. Pero ¿ustedes vieron que se estén invirtiendo esas prioridades? No, ahora, que hoy se esté dedicando más dinero o más atención a los problemas urgentes que tenemos que a esto. Yo creo que no. Ahora, para cerrar, Miriam, desde el gobierno nacional lo que te pueden decir es, bueno, lo que pasa es que esa es una actitud, digamos, desde afuera nosotros tenemos que ser responsables porque si no, el evento del default y eso nos dispara al abismo. ¿Qué respondemos? Es interesante lo que vos decís. Primero que tienen que explicar por qué se tiene un discurso en la oposición para ganar elecciones, porque la gente no votó llevar adelante el programa económico de Mauricio Macri. Entonces, hay que explicar por qué se dice una cosa en periodo electoral y cuando llegás al gobierno, y ahora que soy gobierno no puedo. Bueno, no. Alguna vez hay que ponernos de acuerdo que lo que se dice en campaña electoral es lo que se tiene que hacer después. Porque en campaña el Frente de Izquierda insistió muchísimo en discutir estos temas, y la izquierda siempre no quiere pagar. No, la izquierda quiere un programa de conjunto que incluya medidas elementales como terminar con la fuga, como la nacionalización de todo el sistema energético para que no se sigan perdiendo ingresos del país desde ese punto de vista, cómo concentrar el ahorro nacional, una banca nacional única, un montón de medidas que llevaría un programa y que estaría bueno que alguna vez podamos también charlar cuáles... Un día hacemos un programa entero con medidas. ¿Cuáles serían esas medidas? ¿No? Porque hay una manera de salir de esto. Para eso yo creo que claramente sí hay que movilizarse,
nadie te lo va a conceder graciosamente. No soy ingenua, pero es muy ingenuo pensar que pagando la deuda y haciendo lo mismo que hizo la Argentina de la dictadura para acá, el país puede avanzar y una vez la crisis no la van a pagar los de abajo, porque si estamos discutiendo jubilaciones, si estamos peleándonos cuánto pierden, no pierden, si estamos discutiendo si tiene que haber cláusula gatillo, si estamos discutiendo si los docentes va a tener un aumento, es porque la plata se va a la deuda, no tiene otro secreto. Sí, entonces alguna vez hay que enfocar la discusión quién paga las crisis, que claramente el pueblo no generó, que los trabajadores no generaron y los jubilados mucho menos, ¿no? Claramente, bueno, hay que ver cómo tratar, es un tema delicado, lo que sí valoro la coherencia, digamos, es cierto que hay muchos que decían estas cosas y que hoy dicen otras y en el caso tuyo la línea es la misma. Muchas gracias, Miriam, por haber estado acá esta noche y queda en deuda ese programa entero para poder abordar este tema.